Continuamos avanzando con lo que son los temas de ortesis y prótesis. En esta oportunidad lo que vamos a ver son las ortesis para columna vertebral. Vamos a sectorizarlas, ¿sí? Ya que tienen diferentes características. En primera instancia lo que vamos a ver son las ortesis para columna cervical. Las características de la columna cervical es que es una sección de la columna que tiene una convexidad posterior que en algunos casos se suele incrementar o en algunos casos se suele rectificar. En estos diferentes casos entonces pueden estar involucrados estos elementos ortésicos, ya sea para corregir o para soportar la estructura de la cabeza. También para el caso que sea de inmovilización. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de ellas. Las indicaciones particulares van a ser traumatismo de partes blandas, o sea, todo lo que es la parte ya sea de piel, de músculos, articulaciones, elementos articulares, traumatismos óseos leves en los cuales haya pequeñas lesiones vertebrales no muy importantes, procesos reumáticos en fase dolorosa, por ejemplo, artrosis, que están sumamente instaladas y que tienen su periodo de puse por así decirlo, que manifiestan grandes dolores, como las cervicoveracalgias, y para protección postoperatoria. Cuando se realiza alguna cirugía a nivel de la columna cervical, también se puede llegar a utilizar. Hay casos en que los collarines se utilizan para corregir posturas viciosas de la columna en este sector. Así que también va a servir como un método corrector. Vamos al primero, que es muy fácil de confeccionar y que posiblemente ustedes lo van a hacer en la parte práctica, que es el collar cervical blando sin apoyo. Está constituido principalmente por su estructura, por goma espuma de alta densidad de poliuretano recubierto con una funda que suele ser de algodón, ¿sí? Pero en otros casos utilizan otro tipo de telas un poquito más resistentes. La necesidad es que absorba la transpiración en todo caso y no provoque roce, ya que el cuello es una zona muy delicada. Es lavable el elemento que tenemos que utilizar y se abrocha en la parte posterior con velcro. Es muy sencillo de confeccionar. Después tenemos el collar cervical semirrígido sin apoyo, que estas ya son dos piezas de polietileno superpuestas. ¿Sí? Acá tenemos la primera pieza y esta es la segunda pieza, que están encajadas. ¿Sí? Este se cierra atrás también con velcro y este collar puede servir también para tortícolis, ya que se puede regular. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos una tortícolis del lado derecho, comenzamos con una altura baja del lado derecho y paulatinamente la vamos enderezando a partir de las características que tenga o la facilidad de relajación que vaya teniendo el músculo hasta quedar simétrica. O sea, comienza con una parte asimétrica, o sea, con una ubicación asimétrica del collarín y después se va regulando de tal forma para llevarlo a la posición más centrada. Después tenemos el collar cervical semirrígido, pero con apoyo de mentón. Fíjense que es la misma estructura que habíamos visto anteriormente, pero se le agrega el apoyo mentoniano. Este es el más común de observar en lo que nosotros encontramos en las ortopedias. Es realizado con dos piezas también de polietileno superpuestas, regulables en altura, para poder mantener el mentón y la estructura de la columna lo más derecha posible. Y al nivel anterior se lleva un barbot quejo que sostiene el mentón. ¿Sí? Por ahí suele tener ciertas complicaciones el paciente para poder hablar o masticar, pero es la única forma de mantener la posición correcta de la zona.
Después ya tenemos uno que es un poquito más complicado, que es el collar cervical semirrígido con apoyo occipito-mentoniano. Esto es ya cuando tenemos alguna lesión un poquito más grave. Son regulables en altura, tiene dos piezas, una de anterior y una posterior, y con cierres de velcro en esta zona. También pueden tener un apoyo en la zona del esternón y puede tener apoyo en la parte posterior. Este tiene todos los apoyos que hemos nombrado, pero en algunos casos solamente tiene apoyo mentoniano y occipital, ¿sí? Pero como les digo, se le puede llegar a agregar, o bien ya armado, con este. Este me da una inmovilización completa de la columna con alineación. Esa es para lesiones un poquito más graves de la columna cervical. La biomecánica de estos elementos tienen la siguiente finalidad. Cuando existe una lesión de la columna cervical, los músculos tienden a contracturarse. Entonces, al colocar este dispositivo, lo que hacen es producir una relajación, entonces la sobrecarga que tienen los discos intervertebrales disminuye y de esa forma también disminuye el dolor. Entonces, también es útil utilizar un sostén o apoyo occipital para contrarrestar el dolor que se puede llegar a producir por ese grado de contracción muscular, ya que todas las inserciones musculares van a parar esa zona. Entonces, por eso es bueno tener ese apoyo en la parte posterior. El efecto principal de los collares cervicales es disminuir entonces la presión de los discos intervertebrales y disminuir la movilidad sin llegar a una inmovilización total. De esa forma los músculos se van relajando, van perdiendo tensión, pero lo que hay que aclarar es que no se debe usar por un tiempo muy prolongado, porque luego, después, al sacar el collarín, ya los músculos pueden llegar a estar muy debilitados y pueden crear una cierta inseguridad y hasta episodios de mareo o de vértigo en los pacientes. Entonces, en lo posible, hay que ir midiendo y a la par realizando la rehabilitación correspondiente. Las observaciones de uso a criterio del médico, el collar debe estar las 24 horas. En casos muy graves, estos tienen que permanecer todo el día o en casos menos graves se pueden retirar a la noche. En procesos reumáticos, sí o sí se tiene que trabajar la parte de fisioterapia a la par, ya que hay que disminuir el dolor, hay que disminuir las contracturas y empezar a movilizar levemente el cuello. Luego se vuelven a utilizar. El collar no debe comprimir la glotis y hay que tener en cuenta también pacientes que tienen algún tipo de patología como bocio que no tienen que presionar demasiado porque si no van a sentir un grado de asfixia. Tienen que evitar la hiperextensión y la flexión de la columna al aplicar el collar, o sea que no tienen que rectificarla ni tampoco exacerbar la lordosis. Y principalmente tienen que conservar la higiene lavándolo con agua tibia o jabón neutro, dependiendo del tipo de constitución que tenga.